Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Joel, capítulo 2. El libro del profeta Joel, capítulo 2. Quizás para ayudarlo está Isaías, después viene Jeremías, luego de Jeremías viene Ezequiel, luego Oseas y ahí encuentra Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer el versículo 28 y el versículo 29. Y luego vamos a saltar al versículo 32. ¿Okay? Joel capítulo 28 dice: Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. El versículo 32 termina diciendo: Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque nos has traído a tu casa, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos que utilices, Señor, este tiempo para edificar nuestras vidas, para edificar nuestros corazones, y que tú utilices, Señor, tu palabra para hacernos conocerte más, para hacernos amarte más, para hacernos servirte mejor. Oramos, Señor, por este tiempo, por este grupo, por mis hermanos, para que tú puedas edificar nuestras vidas en estos minutos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Y empezamos la semana anterior con una pregunta de ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vimos algunas dificultades genuinas en torno a la persona del Espíritu Santo. Vimos que teníamos quizás un poco menos de revelación explícita en la Biblia, a diferencia del Padre y del Hijo. Vimos que el Espíritu Santo, al ser un espíritu, tener un cuerpo físico o de no tener una imagen tangible, era difícil de visualizar y de entender. Y vimos también que una de las cosas del Espíritu Santo era que Él vino a darle gloria a Cristo y al Padre y no a recibir gloria para sí mismo. Vimos eso como dificultades genuinas. Pero también nosotros vimos ciertas ideas equivocadas en torno a la persona del Espíritu Santo. Vimos que muchas personas creen que es una fuerza impersonal y no realmente una persona divina. Vimos que algunas personas creen que el Espíritu Santo solo se manifiesta en rituales específicos, como la imposición de manos, el bautismo del Espíritu, la unción del Espíritu, y esas obras son específicas en donde el Espíritu Santo actúa, pero solo como un poder de Dios y no realmente como una persona de Dios. Vimos que el Espíritu Santo se asocia o está muy relacionado con nuevas revelaciones doctrinales. Es decir, que el Espíritu Santo otorga nuevas revelaciones, da la capacidad de tener información adicional a la que nosotros tenemos en las Escrituras. Es una especie de revelación mística donde usted accede a información que nunca nadie ha tenido. Y reíamos que tienen sueños y que tienen que hacer lo que esas personas dicen. Justo me enteré hoy que una hermana de aquí vivió esa experiencia, donde un joven le dijo que Dios le había revelado que tenía que casarse con ella.
Pero el sueño estaba tan equivocado que la hermana ya tenía novio. Así que, nuevas revelaciones. No voy a decir el nombre, por supuesto. Y por último, se dice que el Espíritu Santo se puede perder, que se pierde. Lo que la Biblia describe como sello, como arras de la salvación, como garantía, como que somos sellados. Muchas personas creen que el Espíritu Santo se pierde y no es una garantía para nosotros. Y por último, y es donde quizás nosotros vamos a invertir más tiempo el día de hoy, es que la obra principal del Espíritu Santo para algunos de manera equivocada es dar experiencias sobrenaturales y dones espectaculares. Que ese es el único propósito del Espíritu Santo. Es tener manifestaciones externas como milagros, como lenguas, como sueños, como visiones, y que ese es el único propósito del Espíritu Santo. Dar experiencias sobrenaturales y dones espectaculares. Teniendo eso en mente, quisiera que tomamos unos minutos para opinar al respecto. ¿Ese es el rol del Espíritu Santo? ¿Ese es el propósito del Espíritu Santo? ¿Darnos revelaciones extraordinarias, sueños, visiones o experiencias sobrenaturales? ¿O la Biblia enseña algo diferente? Me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto. Si no es ese, ¿cuál es entonces el propósito, mi hermana? Correcto. Sí. Claro. Claro. Claro, sí, definitivamente hay dos cosas que tenemos que decir. Dios es soberano, eso es lo primero, y Dios hace como Él quiere. Y a veces el Señor obra de maneras que nosotros no podemos explicar. Hay experiencias personales que uno experimenta, que uno tiene, que no hay una explicación lógica al respecto. No hay una explicación lógica. Es decir, ¿cómo yo pude soñar esto y esto es real? Es una coincidencia, es místico. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esa es una afirmación. La segunda afirmación es que, aunque Dios es soberano, Dios se ha revelado en sus escrituras. Lo que quiere decir es que mis sueños o la coincidencia que mis sueños puedan tener con la realidad no se sobreponen sobre las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente yo tengo un sueño y utilizo mi sueño para justificar o argumentar ciertas determinadas situaciones y no a través de las escrituras, mi sueño no es genuino. Por dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Yo soñé que nosotros debíamos remodelar el edificio entero. Y ahora no vamos a tener sillas, sino que vamos a tener colchas y todos vamos a estar en el piso, con los pies cruzados. Yo soñé eso y como yo lo soñé y Dios me dio ese sueño, pues vamos a sacar todas las sillas y ahora vamos a estar en colchas. Te dice, ¿cómo justificas tu sueño con lo que las escrituras dicen? ¿Cómo justificas tu idea con lo que las escrituras dicen? Y ahí estamos hablando de proyectos personales, pero vamos a ser un poco más específicos. Yo soñé, Dios me dijo que yo debía predicar acerca de esto.
y que yo debía decir esto de esta manera a esta determinada persona. Dios me dijo que tú ibas a pasar por adversidades y que esas adversidades venían pronto y que vienen esas adversidades a través de la pérdida de un familiar. Allí es donde yo dejo de ser racional o bíblico y empiezo a ser místico. Yo empiezo a confundir lo que Dios en la intimidad puede hacer conmigo con la edificación de otro creyente o con incluso revelaciones, premoniciones o simplemente agorería. Cuando usted va a un medium, cuando usted va a que le lean las cartas, ¿qué es lo que hace esa persona? Saca cartas y le dice, este va a ser tu futuro, esto es lo que va a pasar. ¿Qué tan diferente es eso, la hechicería, la agorería, cuando yo tengo un sueño y digo, Dios a mí me dijo que tú tenías que hacer esto, que tú tenías que vender esto, que tú tenías que comprar aquello? No hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Entonces, suele haber una alta tendencia en las iglesias o en los movimientos pentecostales, donde la realidad de la salvación o los frutos o el fruto de la salvación se expresa únicamente a través de revelaciones sobrenaturales. Y esa razón o el motivo de ello es porque se asocia la obra del Espíritu Santo únicamente con actividades extraordinarias. Por lo tanto, si nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y yo asocio la persona del Espíritu Santo con experiencias extraordinarias, el hecho de que yo no haga esas experiencias extraordinarias muestran que yo no tengo el Espíritu Santo y en conclusión yo no soy salvo. Ahora, lo que yo tengo como resultado es que de mis experiencias extraordinarias, de los dones sobrenaturales que yo reciba, depende mi salvación. Si yo no los tengo, es que yo no soy salvo. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que tener estos dones y esas experiencias sobrenaturales. Entonces, eso todavía no resuelve el problema, pero me da un contexto. Me da el contexto donde yo debo ser muy cuidadoso con lo que yo experimento, porque la Biblia constantemente me dice que el corazón del hombre es engañoso. Incluso en otras oportunidades dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, las experiencias que Dios puede tener conmigo de forma sobrenatural, que no podemos negarlas, porque Dios es soberano, deben ser siempre filtradas a la luz de las Escrituras y de la forma correcta de edificación. Lo que quiero decir es que yo puedo dar un consejo a una persona sin necesidad de decir que Dios me dijo a mí personalmente que te dijera a ti que tú tenías que hacer esto. Porque la Biblia me dice, exhortado a todo hombre y presentado a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces el principio que vamos a ver es el de la exhortación. Es un don del Espíritu que yo debo ejercer con otros. El canal de la edificación es a través del ejercicio de los dones, no a través de los sueños y las visiones. Y ya vamos a ver eso un poco más a profundidad. Nosotros vimos acerca del Espíritu Santo, acerca de sus acciones divinas, sus títulos. Vimos que en sus acciones, para quizás anclar acá la acción del Espíritu Santo, era inspirar a los escritores bíblicos para que ellos pudieran escribir, es decir, para que lo que nosotros tenemos hoy en las Escrituras fuera fidedigno, fuera real. El Espíritu Santo tuvo que inspirar ese momento, es decir, tuvo que asistirlos para que Moisés, David, Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Marcos, al momento de escribir, escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran. Eso fue la primera responsabilidad del Espíritu Santo. La segunda que vemos es la resurrección de los muertos. El acto de engendrar a Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es convencer de pecado y de juicio. Lo que quiere decir es que cuando la palabra de Dios se predica, el Espíritu Santo se mueve durante la predicación de la palabra y Él convence de pecado a las personas. Por eso hay momentos donde a lo mejor usted y yo íbamos a iglesias y escuchábamos la predicación y entraba por acá y salía por acá. Pero hubo un día donde algo hizo clic en mi mente.
Eso fue el Espíritu Santo convenciéndome de pecado. Y ahí es donde yo entendí. En ese mismo momento donde yo fui convencido del pecado y yo reconocí el señorío de Cristo, Él me regenera. La regeneración es darme un nuevo corazón, un nuevo corazón. No un corazón físico, yo sigo teniendo el mismo, pero es un corazón espiritual. El de piedra que tenía, que se resistía a obedecer a Dios, que se resistía a las órdenes de Dios, ahora ese corazón puede latir porque es de carne. Era lo que le decía el profeta Ezequiel a los huesos secos. Era lo que le decía a los huesos secos. Profetiza y ahora esos huesos secos van a volver a la vida. En el contexto de la partida del Señor Jesús, el Espíritu, Él le dice, yo les enviaré el otro consolador que va a consolarlos, que va a animarlos en tiempos de dificultad. También vemos en Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Es decir, el Hijo ora por nosotros, el Espíritu Santo ora por nosotros delante del Padre. Por lo tanto, la perseverancia de los santos, que es una doctrina que estudiamos, se debe única y exclusivamente a la obra de Cristo y a la obra del Espíritu Santo a través de la intercesión delante del Padre. Voy a poner esto en términos más prácticos. Usted vino a la iglesia hoy porque Cristo y el Espíritu Santo oraron por usted. Ellos oraron por usted. Ellos en momentos de dificultad oran por usted. ¿Y cómo es eso que el Hijo y el Espíritu Santo claman por mí? Bueno, eso es lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Es lo que nos dice las Escrituras, que Cristo es nuestro abogado e intercede por nosotros delante del Padre. Cuando viene el acusador de los hermanos, Él es el que nos justifica delante del Padre. Y por último, el Espíritu Santo se encarga de santificar nuestras vidas, de santificarnos. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. El problema empieza cuando entramos en el libro de los Hechos y empezamos a ver una serie de movimientos y de acciones del Espíritu Santo que son específicas en el libro de los Hechos, pero que se utilizan hoy en día en la mayoría de las iglesias, sobre todo iglesias de corte pentecostal, de movimientos carismáticos, donde ellos toman los acontecimientos del libro de los Hechos y los traen al día de hoy. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender como estudiosos de las Escrituras. Cada uno de ustedes, estudie teología o no lo estudie, usted debe entender, y usted lo sabe si estudió en el colegio o en alguna vez se encontró con un poema, que los poemas no son literales, ¿cierto? Cuando usted lee del cielo cayó una rosa, usted sabe que no necesariamente del cielo cayó una rosa, sino que es un lenguaje ¿qué? Poético, poético. Cuando usted lee la poesía, usted sabe que no es literal lo que allí dice. Cuando usted lee exageraciones, usted sabe que no es literal esas exageraciones. Nosotros hablamos constantemente con un lenguaje exagerativo, ¿no? Te llamé 1000 veces y nunca me contestaste. ¿Cuántas veces? 1000. Oye, me llamaste 1000 veces. Sí, te llamé 1000 veces. O cuando usted regaña a sus hijos, te lo he dicho 1.000.000 de veces. A lo mejor eso sí puede ser verdad, pero a lo mejor 1.000.000 no. Uno usa lenguajes para expresar ideas. Las escrituras también tienen literatura, es decir, hay libros históricos, hay libros de poesía. Cuando usted, por ejemplo, lee Cantar de los Cantares, usted sabe que Salomón se está refiriendo a la Sunamita con términos que son poéticos. Porque usted dice, oh, mi linda sierva, mi linda corderita, y usted dice, oye, a mí no me llame cordera, no soy tu cordera. No, mi amado, ok, ese sí, me puedes llamar mi amado. Pero hay términos que nosotros sabemos que no es literal. La Sunamita no era un cordero, era una mujer y era una expresión en la que Salomón cariñosamente se estaba refiriendo a su esposa. Ahora, nosotros también tenemos dentro de la literatura, de las escrituras, tenemos literatura apocalíptica. ¿A qué me estoy refiriendo? Al libro de Apocalipsis, por supuesto, y al libro de Daniel, donde tuvo visiones, donde habían, iban a venir camarones gigantes, iban a venir langostas, se iba a desatar un dragón. Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Son cosas literales? Había un animal con ojos y el animal tenía primero una cabeza de león, después tenía una cabeza de hombre, después tenía una cabeza de águila. Entonces, ¿realmente es eso literal?
o cómo yo debo interpretar ese tipo de literatura. Cada literatura debe ser interpretada en el contexto de su literatura. Yo no lo veo usted leyendo Don Quijote de la Mancha creyendo que eso pasó, ¿cierto? Ni lo veo leyendo una novela de los Avengers creyendo que eso es real. Usted sabe que es ficticio. Y aunque las escrituras no son ficticias, lo que quiero decir es que tiene una literatura que debe ser interpretada conforme a la literatura que corresponde. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros llegamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el surgimiento y el crecimiento de la iglesia. El libro de los Hechos es un libro histórico. Es decir, él no tiene la necesidad de prescribir una doctrina, sino de describir un acontecimiento. El libro de los Hechos no tiene la necesidad de prescribir una doctrina, de establecer una doctrina, sino de describir un acontecimiento. ¿Por qué decimos que no tiene la necesidad de prescribir una doctrina? Bueno, porque si usted, por ejemplo, se encuentra en el libro de los Hechos, usted vio que en el primer sermón de Pedro, un pescador se paró en el pórtico de Salomón, abrió su boca y se convirtieron 3,000. Entonces, si nosotros hacemos doctrina, todos los predicadores y evangelistas, cada vez que predican, tienen que convertirse 3,000 personas. Porque la Biblia dice que si se convirtieron 3,000 con Pedro, se tienen que convertir 3,000 con usted. Pero usted sabe que eso fue un acontecimiento específico. Y que eso, si se repite, se repetirá. Pero la Biblia no enseña que cada vez que usted predique, 3,000 personas se tienen que convertir. Vamos un poco más adelante. La Biblia nos muestra cuando Ananías y Zafira, ¿lo recuerdan? Vendieron una propiedad, guardaron una parte de la propiedad y le dijeron a Pedro, esto es todo lo que nos han dado por la propiedad. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Que tu dinero perezca contigo, porque has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo si fácilmente podías decir que habías vendido en 100, te quedaste con 20 y diste 80? Y inmediatamente murieron. Entonces, cada vez que alguno de ustedes lleven una ofrenda al altar, van a morir si no son honestos cuando dan las ofrendas. Porque el libro de los Hechos dice que si usted no da completo, usted muere. No, está describiendo una situación. Bueno, vamos otra vez con un poco más adelante. El síndrome de Eutico. Eutico era un joven que estaba en una ventana y cuando él estaba en esa ventana, Pablo estaba predicando. ¿Y qué le pasó a Eutico? Lo mismo que nos pasa a veces. Se quedó dormido durante la predicación de Pablo. Por eso es que nosotros los predicadores estamos tranquilos, porque si se le durmieron a Pablo, imagínense qué quedará para uno. Entonces, Eutico se durmió, se cayó y claramente se murió. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Alguno recuerda qué fue lo que hizo Pablo? Lo revivió. Lo revivió. Entonces, cada vez que la gente se duerme y se desnuque, entonces el predicador va y lo revive. O lo mismo frente a la puerta de la hermosa, ¿no? El famoso evento donde no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces nosotros, todos los predicadores, tienen que levantar gente de sillas de ruedas. No. Son eventos descriptivos. Describen el surgimiento de la iglesia. Y tenían el propósito, por eso empecé con Joel, porque Joel es la profecía que entra en vigencia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro cita la profecía de Joel, cuando en el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en el aposento alto y todos recibieron la unción y el poder del Espíritu, con el propósito de predicar y proclamar el Evangelio a todas las naciones sin limitaciones con el poder de Dios. ¿Y eso qué iba a lograr? Lo que eso iba a lograr era autentificar la fe de los creyentes, autentificar el mensaje del Evangelio. Autentificar significa validarlo, hacerlo real, hacerlo genuino. Adelante, mi hermana Mariana. Uh-huh.
Ujú, ujú, ujú. Claro, sí, claro, claro, sí, claro, correcto. Y allí vemos que hay una mala comprensión de la proclama de Jesús en el contexto del libro de los Hechos, porque todo lo que ahí se menciona se hizo en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó cuando mordió a Pablo una serpiente? Se la quitó y no murió. Y los hombres que estaban con él dijeron, pero ¿y este? Que lo muerden las serpientes y no muere. Porque eran eventos preparados para el libro de los Hechos. Y esas manifestaciones que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos tenían el propósito, una vez más, de autentificar el Evangelio, de la difusión del Evangelio, en todo el mundo. Ahora vamos a entrar quizás en la parte más conflictiva, los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cómo nosotros entendemos los dones espirituales? Quizás para ayudarnos a definir los dones tenía una pregunta y algunos de los que estuvieron en la clase por Zoom llegaron hasta acá y es talentos versus dones. ¿Qué es un talento y qué es un don? Me gustaría saber qué pensamos al respecto. Ujú, 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 ok, buenísimo. Ujú. ¿Perla? Ujú, ujú, ok, ok. Wilmer. Y luego Randy. Ok, ok, ok. Perfecto. Randy. No, no se vale la misma, disculpa. Ujú, claro. Por lo menos cuando nosotros escuchamos a nuestra hermana Madei y nuestra hermana Axa, decimos que ellas cantan porque es un don de Dios, ¿cierto? ¿Pero es un don o es un talento? Ok, escucho don, talento. Ok, muy bien. Ujú, ok. Ambas vienen de Dios. Excelente, vamos bien. Mi hermana Kenzie. Buenísimo. Fíjense esto. Los dones son espirituales. Ahí está. Los dones, ¿quién los da? Dios. El Espíritu Santo da como Él quiere. Los talentos son aprendidos. Nosotros adquirimos los talentos. Estoy seguro que los que tienen talentos con la cocina, desde pequeños las enseñaron a cocinar, los enseñaron a cocinar. Los que tienen talento con un deporte, desde pequeños empezaron a practicar y a practicar un deporte. Los que tienen talento cantando, desde pequeños empezaron a cantar y a cantar. Algunos con más facilidad que otros, algunos con más ventajas que otros. Pero los talentos se refieren a las acciones humanas determinadas por el esfuerzo y la disciplina. Y los dones, a diferencia, no hay intervención humana en ellos con relación a la adquisición de los dones. Usted no adquiere por cuenta propia los dones.
El Espíritu Santo de Dios se los da específicamente como Él quiere. Entonces, la prerrogativa de la asignación de dones no depende de sus talentos, depende de Dios. Hermano Juan. El rey David Ujú, tuvo miles de batallas y las ganó todas ujú. y nunca fue herido. Serían dones del Espíritu Santo. Yo creo que tenía talento y que corría rápido y que se movía rápido con la espada. Creo que es más un talento, pero creo que la intervención divina en David era que yo creo que el Señor protegía a David, pero no hay un don específico de protección, no existe. Existe más, bueno, Dios quería guardar a su ungido, que era David, y Dios guardaba a David. Pero bueno, no olvidemos también de que David tenía un escuadrón, que eran los valientes de David, que era un escuadrón que una vez David dijo que tenía sed, y ellos entraron en el campamento filisteo, agarraron una vasija de agua y la sacaron y nadie se dio cuenta. Entonces, también los anillos de seguridad que tenía David no permitían que él fuese asesinado, a menos que, por supuesto, algo pasara. También vemos a David, por ejemplo, en el pecado con Betsabé, que él se quedó en vez de ir a la batalla. Entonces, si era un rey flojo, pues las probabilidades de muerte iban a disminuir. Pero como tal, creo que con relación a David, podía más ser un talento para la batalla, más que un don, porque no existe el don de la defensa, el don de la protección, sino la provisión de Dios de protegerlo. Sin embargo, para profundizar un poco más, yo creo que Dios sí usó a David y el Espíritu Santo estuvo sobre David cuando luchó contra Goliat para poder vencerlo. Y yo creo definitivamente que no fueron las fuerzas de David, sino que fueron las fuerzas que Dios impartió sobre David para que él pudiera lograr esa victoria delante de un gigante en comparación de lo diminuto que podía ser David. Sí, porque esas batallas eran de mano a mano, Mm. bien cerca. Por Ujú. eso tenía yo esa pregunta. Yo creo que el Señor lo guardaba. Que todo el tiempo ganaba y nunca fue herido. Sí, sí. También uno ve en la historia, por ejemplo, que usualmente los reyes no iban al frente. En la estrategia militar, sobre todo en las últimas estrategias que analizamos, de por lo menos libertadores como Bolívar y demás, vemos que ellos no iban al frente, ellos iban detrás. Y habían distintas artillerías. Entonces, había una línea, había otra línea, había otra línea, y los reyes solo distribuían los pelotones y los refuerzos y visualizaban la retirada. Si el rey estuviese delante en primera fila y muere, todo el ejército sería disperso. Por eso siempre a los reyes son los que le da más tiempo de huir. Pasó con Saúl y pasó con los distintos reyes después de la división de la monarquía. Ellos tenían tiempo para salir, y para tener tiempo para salir significaba que estaban atrás y no necesariamente adelante. Mi hermana. Ujú. Vamos para allá. Primero tenemos que recordar qué es la definición de los dones. Son las capacidades o talentos especiales que el Espíritu Santo da soberanamente al creyente. ¿Ok? Que el Espíritu Santo da soberanamente al creyente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar la iglesia. Ese es el propósito de los dones, edificar la iglesia. Estos dones, clarificamos, no son meramente habilidades naturales, sino manifestaciones específicas de la gracia de Dios para servir al cuerpo de Cristo. Son manifestaciones específicas de la gracia de Dios para edificar o para servir al cuerpo de Cristo. Hay varias características de estos dones. Lo primero es que son dados por el Espíritu. Lo segundo es que son diferentes pero complementarios. Cada creyente tiene al menos un don, como por ejemplo el don del servicio. Todos los creyentes tienen que tener el don del servicio porque está intrínseco en nuestra esencia espiritual, servir, porque eso es lo que haremos en el cielo, servir al Señor y por supuesto servir la iglesia. Por eso es que cuando nosotros no queremos servir, tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo con nosotros, porque Dios nos llama para servir a la iglesia local.
Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo soberano, el creador de los cielos y la tierra, el que era en el principio, el que todo existe por medio de Él y para Él, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y Él no solo lo dijo, sino que Él dio su vida por sus hijos. Y Él no solo murió, sino que Él lavó los pies de sus discípulos. Entonces vemos muchos ejemplos en las Escrituras y en la persona de Jesús que el propósito del Espíritu Santo en darnos dones es para la edificación de la iglesia. De más está decirlo, ¿no? Aquí a nivel de aplicación, ¿cómo usted está aplicando sus dones? ¿Cómo usted está poniendo sus dones al servicio de la iglesia? ¿Usted sabe que tiene dones? ¿Usted estudió alguna vez el tema de los dones? ¿O usted no está interesado en servir a la iglesia con sus dones? Y como dice el chiste de los pastores, ¿no? El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Porque estamos diseñados para servir. Entonces, aquí hay una pequeña tabla que hice con relación a los dones. Esta no tiene textos bíblicos, pero en los siguientes sí van a haber algunos contextos bíblicos. Hay dones de revelación, por ejemplo, el de profecía, el de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Pero hay dones también de poder, como el de fe, sanidad, milagros. Hay dones de comunicación, lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza y exhortación. Hay dones de servicio, ayudas, administración, misericordia, generosidad, servicio, liderazgo. Y hay oficios o dones de liderazgo. Oficios o dones de liderazgo. Y esto es llamado. Apóstol, evangelista, pastor y maestro. Esto es lo que la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, en Primera los Corintios, en Primera de Pedro y en los distintos libros del Nuevo Testamento, que estos son los dones que existen. La pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, ¿cuáles de estos dones están vigentes hoy en día? Esa es la pregunta complicada. Bueno, para poder entenderlo tenemos que saber que los apóstoles fueron los únicos en la historia de la iglesia que autentificaron el evangelio. Fueron los únicos. La necesidad de señales para autentificar el evangelio terminó cuando las escrituras fueron escritas por completa. Es decir, cuando el canon bíblico, los 66 libros, fueron seleccionados, elegidos y confirmados como inspirados por Dios, no había necesidad de autentificar el evangelio porque ya todo estaba en este libro. Y este libro era suficiente, era inerrante, era infalible, era completo y era todo lo que necesitábamos para lo que corresponde a la vida y a la piedad. Ahora vamos a ir a los dones extraordinarios, porque esta discusión se divide en dos: dones extraordinarios y dones ordinarios. ¿Qué son los dones extraordinarios? Los dones extraordinarios son aquellos que tenían un propósito específico en la era apostólica. Tenían un propósito específico en la era apostólica. Por ejemplo, el de apóstoles, el de oficio de apóstoles. ¿Cuál era el propósito? Ser enviado directamente por Cristo con la autoridad de establecer la iglesia y la doctrina. A ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos eran encomendados para el establecimiento de la iglesia y para la doctrina. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Ver a Jesús, haber producido contenido para el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos que esas limitaciones que ahora nosotros no podemos acceder, primero porque no escribimos la Biblia y segundo porque no hemos visto a Jesús, es lo que hace que no seamos calificados como apóstoles. El apóstol tenía la responsabilidad de establecer doctrina. Por eso es que Pablo escribe doctrina, por eso es que Pedro escribe doctrina, Juan escribe doctrina, porque eran los apóstoles, eran los designados por Dios, inspirados por el Espíritu para establecer la iglesia y la doctrina. Pero cuando las escrituras ya fueron escritas
no había necesidad y no hay necesidad de establecer doctrina. La doctrina está en este libro, no necesitamos nuevas doctrinas. Al contrario, cuando Pablo se refiere a nuevos evangelios, se refiere que sea anatema, es decir, que sea maldito todo aquel que añade nuevas doctrinas a las Escrituras. Para ser apóstol tenían que ver a Jesús. El de la profecía tenía la responsabilidad de declarar nuevas revelaciones directas de Dios. Había un profeta, por ejemplo, llamado Ágabo, que le salió al encuentro a Pablo y le dijo: en Jerusalén te esperan cadenas. En Jerusalén te esperan cadenas. Esa profecía que ese hombre recibió tenía el propósito de ser utilizado por Dios para el establecimiento de la iglesia naciente en el libro de los Hechos, pero no tenía continuidad a la época de hoy, porque solo tenía como propósito el esparcimiento del evangelio y la definición de la iglesia en el libro de los Hechos. Con el cierre del canon bíblico ya no hay necesidad de nuevas revelaciones. ¿Para qué necesitaríamos nuevas revelaciones si ya todo está revelado en las Escrituras? Las sanidades. El propósito de las sanidades en el libro de los Hechos y en la iglesia era demostrar la autoridad del mensaje apostólico. Es decir, mostrar que los apóstoles tenían poder para poder operar y realizar milagros que habían sido profetizados desde el profeta Joel. Tenían un propósito de cumplimiento profético, y para que la gente que escuchara el evangelio y viera el poder del evangelio entendiera que era Dios obrando en medio de estos hombres. Adelante. Milagros. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias por ese texto. El respaldo que los apóstoles necesitaban en el crecimiento de la iglesia involucraban dones extraordinarios. Una vez el reconocimiento de su apostolado fue realizado, ellos ya no necesitaron echar mano de dones milagrosos. En cuanto a las sanidades, aunque Dios sigue sanando soberanamente, el don de sanar instantáneamente dejó de operar con el fin del ministerio apostólico. El don o la capacidad de sanar instantáneamente dejó de operar con el fin del ministerio apostólico. Y aquí lo que estamos haciendo es quitando la responsabilidad o el don de sanar de los hombres y dejándola únicamente en Dios. Lo que quiere decir esto no es que Dios dejó de sanar, es que el don de sanar de manera instantánea dejó de existir sobre los creyentes. Ya los creyentes no tienen ese don, sino que es adjudicado únicamente a Dios. Y usted dice: hermano, pero si yo he visto videos de las noches milagrosas donde sanan gente, donde llevan a la gente con sillas de ruedas y salen sin caminar, donde tiene el pie así, se lo ponen así, donde no veía y ahora ve. Sí, hermano, pero la mayoría de esos shows, espectáculos, como por ejemplo Benny Hill y demás, están comprobados que fueron casos falsos, que fueron casos irreales, que fueron manipulaciones. Y cuando Dios sana de forma soberana y milagrosa, nosotros decimos amén, porque Dios es soberano, Él es el creador de los cielos y la tierra y nuestro. Pero no lo adjudicamos al poder de un hombre. Porque lo hablamos la semana pasada, ¿por qué estos hombres que se autoproclaman apóstoles, que tienen el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios y el poder de sanar y hacer milagros, no están en unidades oncológicas? ¿Por qué no están sanando el cáncer de toda la división de cáncer del metodista? ¿Por qué tienen que hacer una campaña? No, es que la gente tiene que tener fe. ¿Tú crees que una persona con cáncer terminal no tiene fe? Claro que tiene fe, el problema está en ti, que no lo quieres hacer porque quedas expuesto, porque en toda una ceremonia donde hay una tarima, donde hay gente, donde tienes un equipo, tú puedes preparar escenarios y manipular y engañar a la gente.
Y la mayoría de los promotores de estas sanidades y estos milagros son simplemente, hermanos, lobos vestidos de oveja. Busque cuando llega a su casa el income de Benny Hinn para que vea cuántos millones tiene. Busque el de Copperland, busque el de todos estos falsos maestros, falsos profetas. Busque para que vea sus income, la cantidad de dinero que tienen, la forma como operan su ministerio. Tenemos uno cerca aquí en Florida, el Maldonado, divorciado, la iglesia dividida. Si le ve la cara parece un gremlin de tanto botox que se ha puesto. Y usted dice, ¿estos son los ungidos de Jehová? ¿Estos son los que Dios le ha dado el poder y los dones? No, 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 no. No seamos engañados por ello. Entendamos y seamos sobrios en la interpretación de las Escrituras y veamos los propósitos por los cuales estos dones fueron permitidos en su momento. El siguiente, por ejemplo, en la misma línea de milagros, era también autenticar el mensaje del Evangelio, demostrar el poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. ¿En el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Siempre que los apóstoles realizaban un milagro, toda la honra y la gloria se la llevaba Cristo. Y así se conocía y así se difundía el Evangelio. Cesaron, obviamente, porque fue confirmada la autoridad de los apóstoles. El siguiente, uno de los más complicados, las lenguas, interpretación de lenguas, comunicar el Evangelio en idiomas no aprendidos. Nosotros vemos en el contexto del Nuevo Testamento que era una señal para los incrédulos. Era una señal para los incrédulos y el cese de esas lenguas es porque ahora la señal para los incrédulos va a ser la proclamación del Evangelio. Esa va a ser ahora la señal para los incrédulos. Las lenguas o la glosa que nosotros vemos en Corintios y que vemos en Hechos, aunque tienen sus diferencias, tenían el propósito, igual que los otros dones, de difundir el Evangelio, pero que ahora, al momento de tener las Escrituras, no necesitamos comunicación divina directa, no necesitamos tener un lenguaje diferente. Primero, porque no podemos garantizar que esas lenguas o esa interpretación de lenguas sea genuina. Y segundo, ¿para qué necesitaríamos tenerlas si tenemos una vez más las Escrituras? Los intentos que las iglesias, este movimiento carismático, para no decir pentecostal, porque no todos creen en lo mismo, pero estos movimientos carismáticos lo único que hacen, hermanos, es atentar contra la autoridad de las Escrituras. Buscan atentar contra la autoridad de las Escrituras y mayormente la autoridad de estos hombres radica en sí mismos y en el poder que ellos mismos se atribuyen a través de la excusa del bautismo o la asistencia del Espíritu Santo. Pero cuando vemos y hacemos un estudio profundo de las Escrituras, nos damos cuenta que estos dones extraordinarios tuvieron un propósito específico en el crecimiento de la iglesia y que ahora tenemos dones ordinarios, dones que sirven para la edificación de la iglesia. La iglesia continúa su misión y Dios nos ha dado dones para que esa misión de la iglesia pueda ser llevado a cabo a través de, por ejemplo, la enseñanza, que es el don de explicar y aplicar la verdad de Dios de forma correcta, con fidelidad. Es necesario para el discipulado, para la formación cristiana. Tenemos la exhortación, es el don que tenemos de edificarnos los unos a los otros, donde nos animamos, nos consolamos y nos corregimos. Y esto sigue vigente porque es el fundamento para que la iglesia crezca. Imagínese usted crecer en una iglesia donde la gente no se exhorta ni se corrige. O sea, cada quien hace lo que quiere y no, es que se va a sentir mal. No, por supuesto, hablamos de corregir en gracia, hablamos de corregir de forma correcta, de forma bíblica, pero hablamos de corregir, de exhortar. ¿Usted cree que cuando usted ve estas iglesias grandes, estas mega iglesias, que la gente va como quiere, que la gente hace lo que quiere, ¿usted cree que hay un ministerio de exhortación en esa iglesia? No hay, no hay. Yo estos días veía una iglesia que está acá en Houston y yo entiendo que el tema de la vestimenta es complicado, pero hay un principio bíblico que lo resuelve y es la modestia, ¿no? Los hombres y las mujeres debemos ser modestos,
No debe haber en los hombres ni en las mujeres la intención de hacer pecar a otros o a otras con la vestimenta. Y eso es un principio bíblico, es la modestia, es santidad. Cuando yo veía estas iglesias que subían fotos, yo decía, ¿quién se encarga? ¿Cuál es el ministerio de las ancianas enseñando a las jovencitas y exhortándolas y animarlas a vestirse con modestia? Porque cuando tú veías las fotos, tú decías, yo no sé si eso es un servicio o es una fiesta. Y yo no estoy hablando aquí de velo, de batas, testigos de Jehová. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando se rompe y se quiebra incluso la modestia común que tú puedes tener hasta para ir al trabajar. Hasta para ir a trabajar, porque para ir a trabajar en una oficina, tú tienes que tener modestia. Entonces, el don de la exhortación en específico ayuda a este tipo de cosas. Ayuda a corregir caracteres, ayuda a corregir actitudes, ayuda a corregir modestia. Esos son dones que siguen vigentes porque ayudan en la edificación de la iglesia. El don del servicio es para ayudar a la iglesia en las tareas prácticas. ¿Qué refleja el don del servicio? El amor de Dios. Refleja el amor de Cristo el suplir las necesidades. Cuando yo veo las necesidades de la iglesia, yo digo, quiero suplir esas necesidades porque yo soy parte de ese cuerpo. Y si soy parte de ese cuerpo, yo me duelo por las necesidades del cuerpo. Por lo tanto, el don de servicio refleja el amor que Cristo me ha dado a mí y de la misma manera como yo amo a la iglesia, el don del servicio. Tenemos también el don de la administración. Usualmente este don suele estar dado a líderes o a cargos pastorales. Es de organizar, de liderar los ministerios en la iglesia con eficacia. El propósito es mantener el orden dentro de la iglesia. Tenemos el don de la generosidad. Es esa capacidad de compartir recursos materiales con alegría. Y usted dice, pero no debemos ser todos generosos. Por supuesto, todos tenemos que ser generosos. Pero hay un don específico que habla de la generosidad, donde hay personas donde se les da mucho más naturalmente ser generosos que otros. Cabe destacar que es un reflejo de la gracia de Dios. También vemos el don de la misericordia, que es mostrar compasión hacia los necesitados. La mayoría de las asociaciones estas que ayudan a niños en situación de calles, a personas en otros lugares, usualmente los líderes de estas organizaciones tienen ese don de la misericordia porque constantemente están buscando la forma de ayudar a personas en situación de necesidad. La siguiente es el don de la fe. Ese es uno de los dones que también, creo que es la siguiente, Eduardo. Otra más, ahí está. Es el de confiar profundamente en las promesas de Dios en medio de circunstancias difíciles. Y claramente todos los tenemos, el don de la fe, pero claramente algunos lo ejercitamos más o menos que otros. ¿No le ha pasado que usted conoce personas que cuando le describe su vida, dice, no, estás como el coyote del correcamino, ya no hay a qué pasarte? Y los ves con una profunda paz y tranquilidad y confianza en que el Señor los sacará de allí. Bueno, claramente los dones, de la misma manera, aquí sí, que los talentos son ejercitados. Los dones se pueden ejercitar. Es vital para enfrentar las pruebas y para edificar a la iglesia. El evangelismo es el don de proclamar el evangelio con claridad y pasión. Y aunque todos nosotros tenemos una gran comisión de ir a ser discípulos, que fue lo que dijo Jesús en Mateo 28, la Biblia también nos dice que hay un don del evangelismo. Es decir, que hay una capacidad sobrenatural en el contexto de los dones de evangelizar. Por ejemplo, una de las personas más famosas con relación a este don es Billy Graham. Eran auditorios, eran estadios de miles de personas y eran conversiones masivas de miles y miles de personas. Por supuesto, no todos eran garantizados como salvos, por supuesto que no, porque hay un proceso de discipulado, pero lo que sí es cierto es que él tenía la capacidad de predicar a miles de personas
y que las personas entendieran el evangelio por boca de él. Y ese es el don del evangelismo. ¿Tú estás moviendo el...? ¿No? Entonces, ahí está. Entonces creo que debe haber alguien en mi oficina moviendo el mouse. También tenemos el don, o este es más el llamado, pastor maestro. Nosotros vemos, a unos instituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y usted dice, hermano, ¿por qué dice pastor maestro y no dice pastores y maestros? Bueno, porque la I no existe en el griego. No existe. En los documentos originales no existe el kai, que es la palabra I en nuestro idioma. Entonces el pastor tiene que ser pastor maestro. Un pastor sin el don de la enseñanza es imposible que edifique a la iglesia. Pero esto tampoco significa que cualquier persona que quiera enseñar tiene que ser pastor. Puede tener el don de la enseñanza, por supuesto. Pero en ese texto en específico, hablando acerca de los oficios en particular, la Biblia nos enseña que es pastor maestro. Hay otras porciones que nos hablan del don de la enseñanza, pero cuando hablamos de oficio, el oficio de pastor está vinculado con la enseñanza. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar a la iglesia, o si no, la iglesia nunca será edificada. En resumen, ¿cuáles dones cesaron? ¿Cuáles oficios cesaron? El de apóstoles, el de profetas, el de sanidades, el de milagros, el de lenguas e interpretación de lenguas, pues cumplían con un propósito específico, la fundación de la iglesia. Eso no significa, mis hermanos, que Dios no haga milagros. Eso no significa que Dios no sane. Solo me voy a referir a esos dos. Dios es soberano para hacerlo. Lo que estamos diciendo es que el don de sanar inmediatamente ya no corresponde a la iglesia, sino que le corresponde únicamente a Dios, y Él lo hace conforme a sus prerrogativas y no conforme a la decisión personal de las personas. Es algo propio de Dios. Y los dones vigentes son los dones como la enseñanza, la exhortación, el servicio, la administración, generosidad, misericordia, fe, evangelismo y pastoreo, porque sirven para edificar y fortalecer a la iglesia en su misión continua de hacer discípulos y de glorificar a Dios. Y eso, mis hermanos, es nuestra sesión número 7 de la persona del Espíritu Santo, su deidad, personalidad, atributos y dones. Tenemos solo 5 minutos, creo que podemos responder un par de preguntas. Adelante. Pero creen en esto y odian, lo voy a decir así, al que no cree. Sí. Yo escuché un pastor que tiene 500 miembros, predican muy bien, a mí me consta, yo lo sé, pero habla muy mal de MacArthur. A ver, un hombre que está sentado, que está parado allá, pero expresándose mal de otro siervo de Dios. Me llamaba la atención cuando Super Michelin predicó en Expositores, creo, acerca de presentar defensa con mansedumbre, como que es doctrina. Y yo miro hoy esto cómo está calando en el pueblo de Dios, porque dice su mujer, defienda la doctrina y crea, y usted haga una muralla, dice, pero no la haga tan alta que no pueda saludar a su hermano. Porque lo que está pasando ahora, que estamos, voy a hablar así, yo sé que nosotros no. Sí. Hay quien que odia al hermano que Exacto. lleva la otra doctrina. Y Jesús no solo dijo, ama a tu prójimo, dijo, ama a tu enemigo.
Entonces, esto está entrando ahora, y yo miro que hay gente que cuando lo predica lo hace con saña. Sí. Yo creo que, no sé usted qué se puede decir, pero yo creo que esto no le hace bien al pueblo de Dios. Porque, yo he escuchado a Sujer, he escuchado a Miguel Núñez, incluso dice Sujer que dentro del dispensacionalismo hay muy buenos predicadores que son salvos. Sí. Ahora, lo que sí me llama la atención es eso, que hay gente que está allá arriba predicando y citando, ya los miembros hablan y lo hacen con odio del hermano. Sí. Sí, yo creo que tú tienes mucha razón y creo que hay que hacer una diferenciación entre, como tú muy bien la hacías, entre los predicadores que son bíblicos, aunque tienen diferencias doctrinales. Algunos piensan, tienen ciertas diferencias en cuanto a lo que nosotros como iglesias creemos, pero son predicadores bíblicos, es decir, predican la palabra, aman a su iglesia, aman al rebaño, no los estafan, no los manipulan. Eso es un caso, pocos, pero es un caso. Y hay otro totalmente distinto, que son estos lobos vestidos de ovejas, los cuales se han hecho millonarios a costas del Espíritu Santo, o de según el Espíritu Santo. Esas son dos diferencias que tenemos que tener. Este tipo de predicadores que son bíblicos, pero que tienen diferencias doctrinales con nosotros, y otros que son, no que tienen diferencias doctrinales, sino que ellos engañan a la grey de Dios. Contra estos, sí somos enemigos. Contra estos, por supuesto que no. Solo aceptamos las diferencias. Pero contra todo aquel que traiga otro evangelio, definitivamente ese es al que Pablo dice sea anatema, sea maldición en su epístola a los Gálatas. Entonces, por supuesto, en cuanto a los dones ordinarios y los dones extraordinarios, la posición que usted tome al respecto, usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Estoy creyendo en la autoridad de las Escrituras o estoy suplantando la autoridad de las Escrituras? Eso es si usted es continuista. Si usted es cesacionista, usted se hace esta pregunta. ¿Estoy limitando el poder de Dios o estoy dejando a Dios ser Dios? Esas son las dos preguntas que hay que hacerse. Y en ocasiones, cuando usted se inclina por el continuismo, la tentación es que va a rechazar indirectamente la suficiencia de las Escrituras, porque va a apelar a experiencias extraordinarias para poder ser edificado y edificar a su iglesia. Y desde el lado del cesacionismo, lo que en ocasiones suele pasar es que le quitan la omnipotencia a Dios y dicen, Dios ya no obra milagros, Dios está atado de manos y Dios no va a hacer más nada porque es que los dones cesaron. No de esa manera. Los dones cesaron para la iglesia, pero el poder milagroso, soberano de Dios, Él lo mantiene por la eternidad. Entonces, quizás eso con relación a qué posición tomar. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, hermana Ana. Sí, el término que se usa para eso es pastores laicos. Hay pastores que por circunstancias de la vida han sido miembros fieles, han asistido a la iglesia constantemente, son estudiosos de las escrituras en la intimidad y providencialmente Dios se llevó al pastor que estaba antes, o a lo mejor nunca hubo ningún pastor y él asumió esa posición. Por lo tanto, él puede ser pastor. Ahora, los requisitos para ser pastor están escritos en Primera de Timoteo y en Tito. Ahí tiene que ser un hombre de una sola mujer, no tiene que ser dado al vino, tiene que tener en sujeción su casa, tiene que saber administrar los misterios de Dios, es decir, las cosas de la iglesia, tiene que tener el don de la enseñanza. Y todo eso son dones espirituales y calificaciones morales. Para tener dones espirituales y calificaciones morales no es necesario ir a un seminario. Definitivamente puede haber personas que pueden no ir a un seminario y ser pastores que aman a su iglesia
que enseñan a su iglesia y que edifican a su iglesia. ¿Dónde va a estar la limitación? En las herramientas, en los recursos. Porque, por supuesto, cuando uno va a un seminario, uno adquiere recursos. Cómo interpretar las escrituras, qué son los libros históricos, qué son los libros apocalípticos, cómo se predican los evangelios, qué es la hermenéutica, qué es el sermón expositivo, qué es la consejería bíblica, cuál es la diferencia de la consejería bíblica y la psicología, cómo puedo yo planificar la iglesia, cómo distribuyo a los diáconos, cuál es el rol de los diáconos. Hay muchas de estas cosas que claramente, si no hay una formación teológica detrás, pues la limitación que va a tener este pastor para hacerlo va a ser grande. Pero eso no significa que Dios no lo use. Dios puede usarlo. Sin embargo, por supuesto, el deseo que cada uno debe tener es estudiar más las Escrituras, y si un seminario te da la plataforma para hacerlo, pues entre más formación y estudio haya, pues mejor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿O comentario, por supuesto? Correcto. Soberano. Ujú. Correcto. Es el mejor resumen que pudo dar mi hermana. Lo que yo me tardé 2 horas, usted lo dijo en 1 minuto. Así es. Una persona más para terminar. Mi hermano Martín o mi hermano Luis. Ujú. Ujú. Claro. 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 Por supuesto, claro, te entiendo perfectamente, mi hermano Martín. Vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Cuántas de los que están aquí vivieron esa experiencia también? Tal cual como nuestro hermano Martín lo describió. ¿Cuántos más? Mi hermana Mariana. Ujú. Claro, pero me refiero a ese específico momento donde nadie te habló, sino que hablaste en lengua y... ¿No? Mi hermana Mariana. Tal cual. Ah, ok. Las aprendió después o en el momento de su conversión. Oh, después. Pero en el momento específico de su conversión no fue así. Ok. Ujú, por supuesto. Ujú, ujú. Claro. Ujú, ujú, ujú. Claro, sí. Ujú. Por supuesto. Y ahí volvemos aquí. Experiencia, escritura. Ese es el punto donde quiero que lleguemos. Y voy a volver al hermano Martín. Fíjese que nadie en este auditorio tuvo la experiencia personal que Dios quiso tener con usted de una forma íntima, de una forma sobrenatural, pero que fue solo su caso y que nadie más en todo este auditorio, donde podemos haber 60 personas, tuvo algo similar. Lo que quiero decir es que los tratamientos que Dios tiene en las experiencias de conversión de cada persona
son prerrogativa divina, de los cuales yo, en lo personal, no planeo darle respuesta. Ahora, el principio bíblico prescriptivo de la doctrina me dice que una persona cuando escucha la palabra de Dios y la palabra es predicada, el Espíritu Santo lo convence. Eso es lo que yo enseño. Ahora, cómo Dios haga ese proceso en la vida de cada quien de forma soberana, yo no lo sé hacer. Dios lo hizo con usted de esa manera. Yo pudiera hacer preguntas como, ¿eso se practicaba en su iglesia? ¿Eso era común en las experiencias de las personas? ¿O usted fue el primer escenario o el primer caso en años de fundación de la iglesia? Si todas las respuestas son no, yo ahí digo, bueno, creo que Dios obró de forma sobrenatural a usted. Ahora, si usted me dice, no, en mi iglesia era usual el uso de las lenguas, usualmente se hablaba en lenguas, casi siempre las experiencias de conversión iban relacionadas a las lenguas, podía haber un condicionamiento de que siempre en este tipo de eventos habían eventos sobrenaturales como eso y condicionan nuestra mente. Entonces vamos moldeando nuestra mente a que hay un patrón y un parámetro de conversión. Mi patrón y mi parámetro de conversión es cuando yo me entristezco y hablo lenguas. Entonces, ese parámetro que yo defino lo voy replicando en todas las experiencias relativas de la iglesia. Entonces, realmente deja de ser una experiencia genuina, sino que es una conducta aprendida. Esos son los dos escenarios, ¿no?, que pueden haber. Ujú. 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 Claro. Claro. Ujú. Ujú. Exacto. Claro. Ujú. 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 Claro, claro. Creo que es eso, ¿no? El entender cuándo la experiencia es personal y cuándo eso debe ser así para todo el mundo es la clave para esta lección. Voy a terminar con esto, solo con una frase. Jesús no habló en lenguas. Pablo enseñó de las lenguas y nunca se vio hablando en lenguas, por lo menos o animando a otros a hablar en lenguas. Cuando habló del amor y terminó en el amor, dijo, todo eso va a pasar, lo que va a prevalecer es el amor. Y tres, cuando alguien interpreta las lenguas, ¿cómo usted sabe que lo que está interpretando es verdad? Solo son esas tres cosas acerca de las lenguas. Adelante, termine y llore si quiere. Exacto. Ujú. Sí, sí. Ujú. 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 Claro. Claro. Y ahí tú tomas la decisión de creer en lo que esa persona dice y interpreta. Yo prefiero quedarme con las escrituras. Ujú. Sí, claro.
Y si hay un intérprete y dice, la Biblia dice que sean santos como Dios es santo, si quiere le doy el pasaje bíblico, se lo puedo leer en español y hacemos lo mismo. Ahora, si lo que gusta es el espectáculo, pues ya eso es otra cosa. Entonces, los dones son para la edificación de la iglesia. Cuando no hay claridad y hay ambigüedad en los dones, hay que tener cuidado con eso. Dejamos obviamente la puerta abierta a que Dios es soberano, pero Dios no va a contradecir lo que Él ha establecido en su palabra y no va a definir nuevos medios que son contrarios a su palabra. Mis hermanos, esta es la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Gracias por venir el día de hoy. Nos alargamos un poco, así que vamos a orar para terminar este tiempo.